Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer al comité organizador del Congreso por esta posibilidad que me brinda y en especial a la doctora Patricia Ronaine por haberme dado también esta posibilidad y haberme convocado. Como bien dijeron, yo les voy a hablar entonces sobre alimentación complementaria en distintos contextos socioculturales. En los últimos años, se viene hablando y sabemos que los 1000 días que incluyen desde el nacimiento hasta desde la gestación hasta el segundo año de vida, constituyen lo que se llama una ventana crítica o ventana de oportunidad, porque es crucial que la nutrición durante todo este periodo asegure que tanto el desarrollo de la persona sea adecuado como también su salud a largo plazo. Dentro de esta ventana crítica, dentro de estos 1000 días, durante el primer año de vida se diferencian claramente en la alimentación del niño dos etapas. Una primera etapa donde el niño es alimentado con la leche de su madre, que idealmente se recomienda y espera que pueda ser de lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes, momento en el cual comienza una transición en la alimentación del niño a través de la incorporación de alimentos de características semisólidas. Esa incorporación, sabemos, tiene que ser gradual y paulatina para que entonces, hacia el final del primer año, el niño ya ingiera una variedad de alimentos tal que le permita incorporarse a su mesa familiar. Entonces, pasamos en este primer año de una alimentación que inicia con un alimento único a una alimentación, me confundí de botón, especialmente caracterizada por variedad de alimentos, y entonces resulta interesante conocer durante esta etapa cuál es la duración de la lactancia materna, cuál es el momento de inicio de la alimentación complementaria y qué tipo de alimentos se incorporan en la dieta del niño. Y además también las recomendaciones nos piden, en la medida de lo posible, que esa complementariedad de alimentos variados y lactancia pueda prolongarse hasta el segundo año de vida. Cuando nosotros pensamos en lo que implica alimentarnos y pensamos particularmente en qué involucra el acto de alimentarse, en una primera instancia nosotros vamos a ingerir alimentos que nos van a aportar los diversos nutrientes, pero esta ingesta de alimentos sí o sí está totalmente relacionada y vinculada con los estímulos que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos cuando ingerimos esos alimentos. Y a su vez, esta dupla ingesta de alimentos, percepción de estímulos, está inmersa en una realidad sociocultural que va a condicionar las características de esa alimentación. Y entonces, también podemos decir que este contexto en el cual nosotros nos alimentamos, crea y origina en el alimento una determinada identidad, le da un determinado significado a ese alimento que también va a relacionarse con las posibilidades de acceso, con la realidad económica, con la zona geográfica donde nosotros nos encontremos, con la disponibilidad de materias primas que haya en nuestro lugar de residencia. Y también lo que debemos recordar es que esa identidad que posee cada alimento está relacionada también con el hecho de que al alimentarnos otros factores que necesariamente van a incidir son el encuentro y la comunicación, es decir, dónde comemos, con quién lo hacemos, en compañía de quién y en qué situación también nos alimentamos. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores sociohistórico-culturales que también están trazados por características económicas, por características geográficas, es que podemos decir que existe un patrón alimentario que está influenciado por todos estos factores mencionados y que no es algo estático, sino que es algo dinámico. Por lo tanto, podemos observar diferencias y las vamos a observar en ese patrón alimentario dependiendo del contexto, y si nos referimos específicamente a lo que son las prácticas de crianza, esas prácticas también van a condicionar las pautas de alimentación de los niños.
Este esquema que muestro en esta diapositiva me resultó interesante, corresponde a la publicación que figura abajo, que son guías de alimentación para niñas y niños menores de 2 años, un enfoque de crianza perceptiva. Esto fue publicado en el año 2017 en consulta a un grupo de expertos en Estados Unidos, en el marco de un programa que se llama Investigación en Alimentación Saludable de la fundación que ahí figura. Y lo que me resultó como un concepto interesante, como para complementar esto que decíamos del patrón alimentario, es que ellos hablan de crianza perceptiva, definiendo en lo que es la crianza perceptiva 4 dimensiones: la alimentación, el descanso, el sueño y la dupla actividad física, tiempo frente a la pantalla, donde la actividad física estaría dada por el juego activo del niño, y el tiempo frente a la pantalla es una realidad que, ya sea el celular, la tablet o incluso a veces la computadora o el televisor, que lamentablemente se ve en niños cada vez más pequeños, ¿no? Que ya se les otorga un celular o una tablet para que el niño se entretenga. Entonces, lo que ellos plantean es que la combinación de estas 4 dimensiones, que están totalmente interrelacionadas y vinculadas, van a incidir en última instancia en lo que es el peso del niño. Y además, este peso del niño va a estar vinculado por la combinación entonces que resulte de la ingesta calórica y el gasto calórico. Entonces, si nosotros nos vamos metiendo cada vez más en lo que es la etapa que nos concierne en esta charla, que es la alimentación complementaria, y si hacemos una revisión de qué dice la bibliografía respecto de cómo es la alimentación complementaria a lo largo de todo el mundo, nos podemos focalizar dividiendo a los países del planeta en los desarrollados y en desarrollo, y destacando 2 breves características en cada uno de ellos. En los países desarrollados, revisando la bibliografía, lo que vemos con mayor frecuencia es que la calidad de los alimentos complementarios que se les otorga a los niños es elevada, pero que, sin embargo, hay una introducción temprana en la dieta de los lactantes de este tipo de alimentos. Mientras que en los países en desarrollo también se ve una introducción temprana de papillas, pero esos alimentos que se les dan a los niños en general están preparados a base de cereales o tubérculos, y entonces esto hace que sean papillas que están caracterizadas por tener una baja densidad energética, por ser pobres en micronutrientes esenciales, tener alta cantidad de fibra y también tienen presencia de inhibidores de la absorción de los minerales. Ahora bien, remitiéndonos a lo que ocurre en nuestro país, de acuerdo a la última ENIS, por eso me parece tan importante que ya se venga en breve la segunda, lo que se vio en los resultados de la ENIS es que los alimentos complementarios iniciales ofrecidos a los niños con mayor frecuencia fueron yogur y papillas de vegetales. Por otro lado, que el 50% de los lactantes había incorporado alimentos complementarios al 5º mes. Y en tercer lugar, que al 6º mes se introducen también otros tipos de alimentos, entre los cuales figuraban papillas de frutas, pan y galletitas, carne, jugos y, con menor frecuencia, papillas comerciales. Esto ya nosotros también lo tenemos claro, aquellos que estamos en este tema, de acuerdo, digamos, a lo que es el Ministerio de Salud, dependiendo del momento en el cual se otorgue el alimento complementario, podemos hablar de alimentación complementaria oportuna, temprana o muy temprana, siendo la muy temprana antes del 4º mes de vida, lo cual ya implicaría ciertos posibles riesgos para el bebé por su inmadurez fisiológica. Y lo que la OMS pide es que los alimentos complementarios aporten la diferencia entre los requerimientos totales de energía y nutrientes del niño y la cantidad de energía y nutrientes que aporta la leche humana, teniendo en cuenta, entre otros factores, la edad del lactante y el nivel de lactancia materna. En lo que se refiere específicamente a la energía, lo que se establece como recomendación es que la que proviene de los alimentos complementarios, teniendo en cuenta un nivel de ingesta media de lactancia materna y en países en desarrollo,
es en la etapa de 6 a 8 meses de 202 kilocalorías por día. Esto aumenta a medida que la edad del niño también aumenta, siendo de 307 kilocalorías por día en la etapa de 9 a 11 meses. Algo también importante que hay que tener en cuenta en respecto a la alimentación complementaria es los nutrientes que son considerados críticos, que deben ser aportadores de proteínas de alta calidad y además la viscosidad de la comida que se le otorga al niño. En relación a lo que son los nutrientes críticos, bueno, o también llamados por la OMS nutrientes problemas, son aquellos nutrientes en los cuales los alimentos complementarios característicos de una determinada zona no llegan a cubrir las recomendaciones por su aporte y entonces se han determinado como nutrientes críticos las vitaminas A y B6 y los minerales calcio, hierro y zinc. En el gráfico de abajo lo que estamos mostrando es qué porcentaje de estos nutrientes críticos tienen que aportar los alimentos complementarios. Salvo en el caso de la vitamina A, como vemos para los otros, lo que deben aportar los alimentos complementarios son porcentajes muy elevados. Cuando tenemos en cuenta el tema de la composición en proteínas de alta calidad, y acá no me voy a explayar, debemos tener en cuenta dos factores que son cómo se digieren esas proteínas y qué composición en aminoácidos esenciales tienen. Y en lo que se refiere a la viscosidad, este es un factor que muchas veces no se estudia y que es muy importante porque la viscosidad va a actuar como condicionante de la ingesta energética que el niño tenga a partir de los alimentos, porque su textura, vinculada directamente con la viscosidad, va a influir en cuán temprano ese niño tenga o no una sensación de saciedad. Entonces, por eso es importante que este factor también se estudie. Entonces, dado este marco introductorio, donde seguramente hay conceptos conocidos por todos, pero que no venía mal recordar, y para que me sirviera de introducción, voy a presentar brevemente parte de los resultados de mi tesis doctoral, que versó sobre el estudio de las características de la alimentación infantil en el primer año de vida en distintos contextos socioculturales, y específicamente los que yo les voy a mostrar acá en este ratito que nos queda son las características de la alimentación de los lactantes al 6º mes y la composición de esos alimentos que fueron incorporados con mayor frecuencia y también una evaluación nutricional, de adecuación nutricional de estos alimentos. Brevemente, la población que yo estudié o que estudiamos, porque es una tesis doctoral, pero uno trabaja igualmente en equipo, son muchas las personas que colaboran, fueron 2 grupos de madres lactantes, un grupo de madres que fueron asistidas en los consultorios externos del Sanatorio Mater Dei de acá de Buenos Aires y otro grupo de madres que pertenecían a población nativa atendida ya sea en el Hospital de Maimará o en los puestos de altura de la Quebrada de Humahuaca. Ahí figuran además las características del estudio, fue un estudio transversal donde la selección de participantes fue por muestreo sucesivo. Los criterios de inclusión tenían que ser mujeres en periodo de lactancia con bebés de 6 meses, aparentemente sanas. Los partos de término podían ser primíparas o multíparas y debían tener más de 18 años y por lo tanto se necesitaba la firma del consentimiento informado. Lo que hicimos nosotros fue realizarles a las madres encuestas, o sea, entre otras cosas, sobre la alimentación del niño. Entonces, en base a lo que ellas respondieron en esas encuestas, pudimos dividir o caracterizar la alimentación de los niños en el momento del estudio 6º mes en 4 grupos. Aquellos que recibían lactancia materna exclusiva, lactancia más fórmula, lactancia más alimentos complementarios o lactancia más fórmula más alimentos complementarios. Lo que tenemos ahí son los resultados obtenidos para cada uno de los 2 grupos y si nos detenemos en los segundos grupos, es decir, en aquellos donde además de la lactancia se habían incorporado alimentos complementarios, ya sea con o sin fórmula, lo que podemos ver es que este porcentaje resultó mayor en el grupo de Jujuy respecto al grupo de Buenos Aires. Entonces, también lo que podemos decir es que dentro de ese porcentaje, 1 de cada 3 lactantes en Jujuy o 1 de cada 5 en Buenos Aires habían iniciado su alimentación complementaria al 5º mes y además en el grupo de Jujuy un 10% los había incorporado antes de este momento.
Por otro lado también, como datos de las encuestas surgieron que en los lactantes de Jujuy había consumo de mate y cocido o de té, y además también en ambos grupos refirieron las madres que solamente al niño en ese momento le daban una sola comida con alimento, ya fuera papilla salada o dulce. Me quedan 5 minutos. Bueno, entonces, acá me voy a tener que, lamentablemente, apurar un poquito. Lo que vemos son los alimentos, digamos, incorporados con mayor frecuencia en el grupo de lactantes de Buenos Aires. Los de mayor frecuencia son los que están enmarcados en rojo, que son puré de calabaza con aceite, manzana rallada, banana pisada y 2 cereales infantiles comerciales preparados con leche. Específicamente eran los Nestum maíz y arroz. Había otros alimentos que también aparecieron, pero con menor frecuencia. En el grupo de Jujuy, los alimentos que aparecieron como mayor frecuencia de consumo fueron alimentos que nosotros categorizamos como de la olla familiar y en orden, digamos, decreciente de frecuencia surgieron la papa y el zapallo, que en realidad se los daban en general preparados como puré mixto con caldo, la sopa de verduras, manzana pisada y banana pisada. Estos alimentos de la olla familiar surgieron porque en el grupo de madres de la encuesta de Jujuy se le agregó una pregunta que decía si el niño comía otros alimentos o ingería alimentos que también consumía el resto de la familia y que no fueran preparados especialmente para él. Y entonces, a partir del alto porcentaje de respuesta afirmativa que hubo, es que a esos alimentos lo categorizamos como de la olla familiar. Dentro de todos los que surgieron, los 3 que nosotros destacamos como principales fueron la sopa con frangollo. El frangollo es maíz blanco molido en mortero y pelado. Guisos con mote y panza. Panza es mondongo y mote es granos de maíz cocidos y remojados en una solución alcalina de cal o cenizas, y guiso de fideos. Y también, bueno, los otros que ya mencioné con menor frecuencia. En este gráfico lo que mostramos son, entre ambos grupos hubo diferencias pero también similitudes. Entonces acá lo que se muestra es la frecuencia de consumo de los alimentos que fueron similares o comunes a ambos grupos. Entonces lo que podemos ver, ¿sí? Las barras azules corresponden al grupo de los alimentos consumidos más frecuentemente por Buenos Aires, las naranjas a Jujuy, es que el zapallo, si bien fue mayor el consumo en Buenos Aires, lo que hay que tener en cuenta es que la manera en que se preparaba era en los 2 casos como en puré, pero en Buenos Aires preparado con aceite y en Jujuy preparado con caldo. Y otra cosa para destacar de este gráfico es lo que dice en el cuadro de abajo, que la frecuencia de consumo de las papillas a base de frutas fue aproximadamente el doble en Buenos Aires respecto de Jujuy, mientras que en el caso de la ingesta de yogur ocurrió lo contrario. Entonces, nosotros lo que hicimos fue determinar la composición en nutrientes de estos alimentos más frecuentes, que es lo que voy a mostrar en las 2 tablas que siguen. En esta están los más frecuentes de Buenos Aires, además de los nutrientes proteínas, grasas, carbohidratos, fibras, minerales, bueno, porcentaje de agua y aporte energético. También lo que realizamos fue un cálculo teórico del contenido de vitamina A, porque esto nos pareció importante porque la vitamina A es considerada uno de los nutrientes críticos. Los cuadros que están resaltados en amarillo son para cada nutriente cuál fue el o los alimentos más aportadores. Entonces, los Nestum fueron los que tenían mayor contenido de proteínas y de energía, junto con la banana, que a su vez fue la mayor aportadora de carbohidratos, y de fibra junto con la manzana y el puré de calabaza con aceite. Y este puré además fue el que presentó mayor contenido de grasa y mayor contenido de vitamina A. En el grupo de Jujuy, los guisos fueron los que presentaron mayor aporte de nutrientes, los 2 guisos de fideos y de mote con panza, de proteínas como de energía. Además, en el caso de la grasa, el mayor aportador fue el guiso con mote y panza, lo mismo para la fibra, y en el caso de los carbohidratos fue el guiso de fideos. Doctora, 2 minutos.
Entonces, para terminar, no para terminar, pero voy a tratar de no excederme demasiado, van a necesitar de los dos minutos más seguramente. No solamente es importante evaluar la composición en nutrientes, sino también evaluar a partir de esa composición en nutrientes cuál es la adecuación nutricional de los alimentos en los distintos aspectos en relación a las recomendaciones. Entonces, en lo que se refiere a la densidad energética, nosotros ya hablamos que las calorías que deben ser aportadas por los alimentos en la etapa de 6 a 8 meses son 202 por día, pero en esta tabla también lo que mostramos es cuál es la capacidad gástrica estimada en esta etapa expresada en gramos por comida, que es de 249 gramos. Entonces, de la relación de ambos, surge que en esta etapa, como mínimo, los alimentos deben aportar 0,8 kilocalorías por gramo. Teniendo en cuenta esta recomendación, es que nosotros en esta tabla mostramos dos cosas. Por un lado, cuál es el aporte de densidad energética de los alimentos, expresada en kilocalorías por gramo, y por otro lado, ¿cuántos gramos de ese alimento se necesitarían para aportar las 202 kilocalorías diarias de la recomendación? Entonces, en base a ese análisis, en color celeste tenemos marcados los alimentos: puré de calabaza con aceite, manzana rallada, sopa con frangollo y puré de papa y zapallo, que no alcanzan ese mínimo de 0,8, o bien que si se otorgaran como único alimento, se debería dar al niño una cantidad superior a la capacidad gástrica estimada en esta etapa para poder alcanzar la recomendación. En lo que se refiere al evaluar la adecuación de los lípidos, bueno, la recomendación es que en menores de 2 años los lípidos deben aportar, entre 30 y 45% de las calorías totales tienen que venir de las grasas. De ese porcentaje, el 75% debe provenir de la lactancia materna, el 25% de los alimentos complementarios. Esto implica entonces que los alimentos complementarios deberían aportar entre 5,1 y 7,7 gramos de grasa por día. ¿Qué pasó con nuestros alimentos? Lo que mostramos acá es el contenido lipídico en la porción que aporta 202 kilocalorías. Siempre lo azul es Buenos Aires, lo naranja es Jujuy. Entonces, lo que está indicado con las líneas punteadas es el rango ese de aporte adecuado de grasa que deben hacer los alimentos. Lo que vemos es que solamente 3 de los alimentos cumplen entonces con esta recomendación. Ya voy terminando. Con respecto a las proteínas, la recomendación es que la mínima densidad proteica que deben aportar los alimentos es de 1 gramo cada 100 kilocalorías, lo cual está indicado con la línea, con la línea negra del gráfico. Entonces, como vemos, en general los alimentos exceden esa recomendación. En lo que se refiere a la fibra dietaria, no hay una única recomendación. Por un lado, hay recomendaciones que establecen que no debe superar los alimentos el gramo por ciento de fibra, mientras que otras recomendaciones sugieren que no se superen la ingesta de 5 gramos por día de fibra dietaria. Entonces, en este gráfico lo que se muestra es el contenido de fibra para la porción que aporta 202 kilocalorías, lo cual se correspondería con la recomendación de no superar los 5 gramos por día. Entonces, lo cual está indicado con la línea negra. Por lo tanto, lo que vemos es que, digamos, solamente son 3 los alimentos que no tienen un exceso de fibra, y si nos guiamos por la otra recomendación, sí. Solamente los cereales comerciales tuvieron un contenido de fibra inferior a 1 gramo cada 100 gramos. Y con respecto a la vitamina A, 2 palabras, y ya esto es lo último. Lo que muestran estos gráficos de barras es la densidad nutricional estimada de vitamina A de los alimentos complementarios, que en el gráfico de Buenos Aires son las barras azules y en el gráfico de Jujuy las naranjas. Las otras barras son 3 recomendaciones de mínimos que deben tener los alimentos de vitamina A, porque tampoco hay una única recomendación. Entonces, como vemos, en el caso de los alimentos de Buenos Aires todos serían adecuados, y lo cual no ocurriría en el caso de los alimentos de Jujuy, pero bueno, además debe evaluarse todo globalmente. Entonces, como conclusiones, las cifras de lactancia materna exclusiva al 6º mes y la prevalencia de alimentación complementaria, digamos, son similares a otros resultados. Se observaron diferencias cualitativas en los hábitos alimentarios de ambas poblaciones.
Y además, en el grupo de Jujuy hubo una ingesta característica en los niños de lo que llamamos alimentos de la olla familiar. Es necesario seguir trabajando para promover la lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes y una incorporación oportuna de alimentos complementarios. Es importante combinar adecuadamente esos alimentos complementarios para que el niño reciba los nutrientes de acuerdo a las recomendaciones. Y con respecto a la vitamina A, esto yo no me detuve porque, bueno, por falta de tiempo, pero es un nutriente a tener en cuenta, importante. Debe recomendarse que se ofrezcan a los lactantes alimentos aportadores de esta vitamina y siempre hay que tener en cuenta la dieta global, no olvidándose tampoco de la viscosidad y del aporte de proteínas de alta calidad. Bueno, muchísimas gracias y perdón por la extensión en la presentación. Gracias. Gracias ¿me escucha? Sí, a los organizadores por la invitación de estar en este lindo congreso. Y obviamente no saqué un PhD en español porque veo un error en la primera transparencia, pero bueno, me disculpa. Quiere decir alimentos ultraprocesados y bebidas. Está bien. Está bien. Está bien. Es que imprimí una copia anterior. Ok, bueno, ok. No, tengo PhD en español. No. Ok. Bueno, un poco de contexto. Estamos en una epidemia de obesidad del niño pequeño. Bueno, adultos, adolescentes, pero voy a hablar aquí del niño pequeño. Y a nivel global, 7%, 43 millones de niños. Y lo increíble es cómo está aumentando esa prevalencia. O sea que desde 1990 aumentó más de 50%. Y es mucho mayor en los países de altos ingresos, pero aún en países en vía de desarrollo, casi de alto ingreso como la Argentina, está aumentando mucho. En los Estados Unidos ha recibido mucha atención ese problema. Tengo entendido que también está visibilizando mucho más aquí en el país por el ministro de Salud como una prioridad, un problema grande de la salud pública. Y aquí se puede anotar lo que aquí es gorda para la vida. Aquí es un niño muy bonito con su papa frita que dice que cuando yo soy adulta quiero pesar 300 libras. Está prediciendo su futuro. Aquí en Lima, Perú, se puede notar la abuela, la mamá y los niños, que casi los niños van a asfixiarse porque la abuela y la mamá están grandes. Tienen que comprar nuevas bancas en Perú para ese problema. Y aquí es estimados por la OMS cuáles son las prevalencias en niños menores de 5 años. Bueno, se puede ver aquí 7%, en toda América Latina, pero hay lugares muy importantes, 15% en África del Sur, creo que tenemos aquí en Asia 12%, así que hay lugares también como 11% aún en África del Norte, o sea que lugares calientes en cuanto a la obesidad. Es tan importante ese problema que en las metas de nutrición aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud en 2014, o sea que metas que quieren lograr hasta 2025, entre los 6 está que no aumenta la tasa de obesidad del niño. Ni se espera que se disminuye, pero que no sigue aumentando. Es la misma meta que definimos también en el plan para prevenir la obesidad del niño y adolescente, aprobado por los miembros estados de la OPS en 1214. Otro tema, yo creo que otro punto importante es que aquí está la venta per cápita de alimentos ultraprocesados, quiere decir empacados a un nivel muy industrializados. No tengo tiempo de entrar mucho en la definición, y bebidas azucaradas por región. Y hay que notar aquí que en América del Norte está bajando, o sea que el mercado saturado
Y la gente se dando cuenta que esos son malos para la salud. Entonces hay un movimiento para volver alimentos más naturales en los Estados Unidos, Canadá. ¿Dónde está el mercado? Porque el mercado está saturado, disminuyendo. En los países de altos ingresos, bueno, aquí tenemos América Latina. Ahí está el mercado. Hay que buscar aumentar, mantener la venta en los países de medianos ingresos. Y aquí se puede apreciar ventas per cápita de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, por 13 países en la región. Desafortunadamente no está incluido Argentina en este estudio. Se puede apreciar aquí, no veo bien los colores, eso es México. Ya empezó muy alto, pero mire cómo está aumentando. Chile, casi 70% aumento en la venta per cápita. Creo que este país, Uruguay, ¿no? Sí, igual. Es Uruguay. Bueno, y Perú, más de 100%. O sea que la tendencia es muy preocupante, lo que está pasando. Y aquí también lo de la comida rápida, bueno, lo mismo. Aquí está Perú, otra vez, o sea que es un tsunami. Es un tsunami de cambios de la dieta. Porque si uno está comiendo todo eso, no está comiendo fruta, no está consumiendo vegetales. O sea que reemplaza. Bueno, aumenta la ingesta de calorías, pero reemplaza otros alimentos naturales de mejor calidad y importancia para la salud. Y yo creo que otro punto, como volviendo a la transparencia sobre cómo está cambiando el mercado en las diferentes regiones, aquí se puede apreciar lo que está pasando. Estos son países de ingresos altos. Ya no está creciendo el mercado. Lo que pasa con las bebidas azucaradas, el incremento es un poco más de 2%, menos de 1% de los alimentos empaquetados. Y en los Estados Unidos, la ingesta de bebidas azucaradas está como y lo de agua está como o sea que está cambiando la norma en unos países. En cambio, ahí está el mercado, en los países de ingresos bajos y medianos. 2% en cuanto a alimentos empaquetados y 5% en las bebidas azucaradas. O sea que la industria, la promoción en esos países es muy fuerte y no lo fácilmente lo va a parar, ¿no? Por los intereses económicos. Uno de los líderes en todo lo que es la visibilidad del cambios en el mercado global en cuanto a la comida no saludable es este brasilero, Carlos Monteiro, de la Universidad de Sao Paulo, y ha publicado muchísimo esos ataques de los snacks, como casi nos está atacando. La venta, el deseo, todo. Y es como, no sé cómo se dice en español, sneaky. Sí. No, sneaky, o sea que es como... Cambiante. No es exacto, bueno, lo voy a buscar en Google Translate después. Y él también hizo una clasificación de alimentos que tiene alimentos naturales, como la carne, como la leche, como el huevo. Mañana puedo escuchar sobre el huevo. Y bueno, y después mínimamente procesados alimentos. Pan, por ejemplo, harinas procesadas, pero no mucho. Fideo, por ejemplo, o sea que alimentos, aún azúcar, porque necesito aceite, productos que se necesitan para cocinar, ¿sí? Y después tiene alimentos procesados, que es otro nivel, por ejemplo, como vegetales empacados, pero sin azúcar, sin sal, o sea que saludables, pero mucho más procesados y ultraprocesados, que es otro nivel. Esos papas fritas, galletas empacadas, o sea que muy procesados, con muchos ingredientes que
nuestras mamás, abuelos jamás han visto. Yo tampoco, nutricionista, sé exactamente cuáles son todos esos nombres químicos así muy largos. Bueno, ¿por qué es importante los snacks en los niños pequeños? Bueno, típicamente son muy altos en grasas, azúcares y sal, o sea que nada saludable. Relacionadas con caries dentales y muy importante es el desarrollo de preferencias en la dieta. O sea que hay estudios donde se puede ver el cerebro cuando uno come algo y dónde están las luces, dónde están las conexiones en el cerebro cuando uno está comiendo productos con diferentes niveles de azúcar, por ejemplo. Y se nota cuando uno está comiendo un alimento con mucho azúcar, la parte que el cerebro está procesando, yo no sé exactamente la palabra, es exactamente donde las drogas adictivas tienen el mismo, más o menos, clic. O sea que un niño que empieza a comer cosas muy azucaradas en la vida temprana es como, es una adicción. O sea que le pasa una adicción para productos azucarados. Entonces, pensar en un yogur, como mencionó ¿no? la presentadora antes, los yogurts tienen mucho azúcar en general. Azúcares escondidos, se dice. Y también si un niño se acostumbra mucho de eso, ¿cómo va a preferir después una zanahoria, una manzana, etcétera? Obviamente aumenta el riesgo de sobrepeso, obesidad y riesgo de enfermedades crónicas al futuro. Y como mencioné antes, desplaza un alimento que va a contribuir mucho más a sus necesidades nutricionales. Yo creo que otro factor muy importante en cuanto a los alimentos ultraprocesados, snacks, es que se consume por sí solo. Una papa frita no tiene que estar sentada en la mesa con tu familia, charlando, intercambiando. Se pierde este aspecto social, que es parte de no solamente es lo que comemos, es cómo nosotros comemos, con quién nosotros comemos. O sea que toda esa parte social que es crucial para el desarrollo de un niño. ¿Qué más? Ok, es muy poco estudiado. Muy poco estudiado. En ese momento no tenemos indicadores de la OMS para medir eso. Estamos midiendo diversidad de la dieta, frecuencia de alimentos. Bueno, tenemos muchas cosas que sí la OMS como indicadores que estamos midiendo a nivel global y no incluye todavía ni un producto como una bebida azucarada, o sea que no incluye esa no es nueva clase, pero es una clase de alimentos muy importantes. Estamos en el proceso en la OMS de actualizar los indicadores y por supuesto va a entrar indicadores para poder medir eso y visibilizar lo que está pasando en la dieta del niño pequeño. Hay dos estudios que quiero mencionar un poquito. Eso en 2 países en África, 2 en Asia, estudios muy bien hechos. Y también un estudio que conozco de una comunidad rural de Nicaragua. Bueno, aquí es el porcentaje de madres que han visto una publicidad sobre alimentos ultraprocesados desde el nacimiento de su niño y tienen niños entre 6 y 23 meses de edad. Creo que no es muy sorprendente que en general es muy alto con la excepción de Tanzania, la capital de Tanzania. Y es aún más de un sustituto de leche materna. Aún los sustitutos de la leche materna, más que todo en Camboya, es muy alto. Aquí es el porcentaje de niños 12 a 23 meses que han consumido en los últimos 24 horas un snack de diferentes clases. Y lo interesante es que diferentes países tienen diferentes gustos, o sea que no es exactamente lo mismo en cada país. Para mí es interesante. Eso yo creo que es un resumen un poco más fácil. Bueno, de los niños entre 6 y 23 meses de edad que han consumido un snack,
en los últimos 24 horas y se puede apreciar, esto incluye galletas, papas fritas, esas clases de cosas, y es muy alto, se puede apreciar. O sea que mucho más del 50% de los niños sí han consumido un producto de esa clase. Eso es en Nicaragua y eso es una zona rural. Y yo quisiera hacer un punto que en este estudio midieron también seguridad alimentaria del hogar. Y lo muy interesante es, no importa si es un hogar de mucha inseguridad o seguridad alimentaria baja o alta, todos están consumiendo. Y están consumiendo mucho más del 50%, ¿no? Los niños rurales, pobres, muchos pobres, otros tal vez no tanto, la misma con bebidas azucaradas. O sea que para mí es preocupante. Lo que pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos es el grupo con menos nivel socioeconómico en los Estados Unidos que consume más alimentos de pobre calidad, los niños. O sea que hay un... entonces, respuesta un poco, no creo que es la palabra. Pero los niños de familias de nivel socioeconómico alto tienen una dieta mucho más saludable. O sea que otra vez la propaganda, todo está orientada mucho a las familias de bajos ingresos. Esto es en México, un estudio de niños de 1 año a 4 años, 70% una bebida azucarada, en los previos 24 horas, café, té azucarada, 40%, bebidas azucaradas, o sea que México es un líder de la obesidad y las bebidas azucaradas, más de los Estados Unidos en obesidad, nos ganó. Recomendaciones, bueno, obviamente necesitamos intervenciones para alentar al reemplazo de refrigerios no saludables por alimentos saludables, proteger a las mamás contra esa propaganda, como de los sucedáneos de la leche materna. O sea, que asegurar que ellas pueden tomar decisiones informadas. Que cuando está saliendo de un supermercado y haciendo, el checkout, el pago, que no hay dulces, galletas, etcétera, por todos lados. En los Estados Unidos hace años tienen una fila especial donde no tienen esas cosas, porque las mamás están saliendo con sus bebés, sus niños, y ellos conocen, vean, o sea que es proteger este espacio para la familia. Obviamente yo creo que tal vez lo más importante es políticas para abordar en una forma regular lo que es la venta, la promoción, la venta no, la promoción y también poner etiquetados como en Chile. Hay un video muy corto en YouTube, menos de 1 minuto, de lo que pasó en Chile con el etiquetado nuevo con niños, producido por el Ministerio de Salud. Muy bonito, como los niños de 3 años entienden los etiquetados, pueden ver si es bueno la comida, no es tan buena. En YouTube. Sí, muy buen ejemplo de Chile. Y, sí, gracias, ahí está. Vamos a empezar a hablar acerca de la lactancia materna en el 2º año de vida. Voy a empezar diciendo que la lactancia materna en el 2º año de vida tiene muchas desventajas para la madre. Nosotros solemos hablar de los beneficios, pero también vamos a hablar de las desventajas que tienen para las madres que amamantan mucho tiempo. Entre algunas de las cosas que les pasa es que les baja la autoestima porque se encuentran con mucha gente que las critica. Es una de las cosas en nuestra cultura más criticable. Cuando ven a una mamá que está amamantando a un chico de 2 años, siempre se va a encontrar con alguien que la censura y que le lanza algún tipo de amenazas de lo malo que va a ser para el futuro de ese chico que él siga tomando el pecho. O sea que estas madres tienen que ser resilientes y lograr resistir a las críticas con las que se encuentran a su alrededor. Fuera de eso, vamos a ver que hay otros aspectos más ligados a la lactancia. En principio, voy a hacer mi declaración de ausencia de conflicto de interés, ¿sí? No tengo ningún conflicto de interés ni económico ni profesional con ninguna empresa que viole el Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.
Me rijo por las políticas de recepción de donaciones de la Liga Internacional de la Leche, aunque no recibo donaciones, y la Liga Argentina de la Leche contribuye al monitoreo del cumplimiento del Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna. Bueno, recién les hablaba acerca de la autoestima y Solina Galán nos dice que el mayor inconveniente de la lactancia, ella le dice prolongada, se relaciona con que se perdió la cultura del amamantamiento y entonces esto puede afectar a la autoestima de las mamás que siguen amamantando a sus hijos porque la cultura que está a su alrededor le dice que eso no corresponde y que no es lo normal. O sea que hay una gran desaprobación social. Kendall Tackett hizo una investigación para ver qué consecuencias sociales tenía para una madre que amamante un poco más allá del año y medio y trabajó con 180 mujeres que el promedio de destete era entre los 2 años y medio y los 3 años. Y vio que sus conclusiones son que las madres que practican esta lactancia que se dice prolongada, la consecuencia principal es la desaprobación social, es la desventaja más significativa de su experiencia de amamantamiento. Y que se incrementa el porcentaje de mujeres que tienen este estigma social a medida que el chico es más grande, ¿no? La crítica es más grande, si el chico tiene 2 años ya le preguntan, bueno, ¿cuándo vas a destetar? Y si el chico tiene 3 años ni les cuento. Entonces dice, a pesar de que el estigma social del público puede ser entendible, dice Kendall Tackett, ¿no? Porque dice que 1/3 de la población de Estados Unidos está de acuerdo con pensar que los chicos no tendrían que ser amamantados por sus madres más de 1 año. Dice que lo peor es cuando está estigmatizado por los profesionales de la salud, que eso tiene consecuencias mucho más graves porque lo está diciendo una persona que tiene mucha autoridad frente a ellas y que les está diciendo que lo que están haciendo está mal. Entonces, ¿cuál sería el límite superior para la duración de la lactancia materna? La Academia Americana de Pediatría dice que no hay un límite superior para la duración de la lactancia. No hay ningún tipo de evidencias científicas de que existan daños psicológicos, problemas psicológicos o daños en el desarrollo cuando la lactancia se continúa más allá de los 3 años de edad. Sí, y Lawrence Gardner nos dice que la Academia no estableció un límite para la lactancia. Por eso puede ser que hay madres que amamanten a sus hijos hasta los 4, 5 o 6 años, que si bien no es frecuente, porque no es lo que vemos nosotros en nuestra cultura occidental, pero que no es perjudicial ni para el bebé ni para la mamá. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los límites de edad que sí nos dan? Como se habló hoy, lactancia exclusiva hasta los 6 meses, que sea el único alimento que reciba el bebé. La Organización Mundial de Salud y todas estas organizaciones que ahí están representadas dice que el chico debe tomar el pecho por lo menos hasta los 2 años, pero que no hay un límite superior para finalizarlo. Por más que cuando uno termina de hablar de esto dice, bueno, pero ¿a qué edad creen que habría que destetar? Entonces se entrevistaron 66 madres en California y estas madres también hablaron de las restricciones sociales cuando se trata de que están amamantando a un chico mayor, un chico que habla, un chico que mastica, que come, que camina. Dice que en otras sociedades podría ser aceptable, pero que en América no lo es. Y este grupo investigado aclararon, con excepción de las reuniones de la Liga de la Leche. Yo tengo que hacer también, como ella hizo sus anuncios, yo lo mismo. Bueno, por eso estamos hablando de amamantar en secreto. Por eso muchas madres lo que hacen es amamantar en su casa y en secreto para que la gente no las critique. Entonces no lo hacen quizás delante de la suegra, no lo hacen en el colectivo, no lo hacen en lugares públicos para evitar esta crítica. ¿Pero esto qué hace? Hace que la gente sigue creyendo que lo normal es amamantar a un bebé, pero no a un chico grande, porque como uno en general no lo ve, y esto influencia no solamente a las madres, sino también a los jueces en los juicios de tenencia, porque estos jueces también se creen que la lactancia de un chico mayorcito es anormal y le pueden quitar a la madre el chico aduciendo que está haciendo algo anormal y algo patológico para su hijo. Y de esto hay muchísimos casos por todo el mundo donde el padre recurre a esta estrategia para quedarse con el hijo diciendo que la madre le sigue dando el pecho más allá del año. Acá ya se habló de que la leche materna, y se habló en muchas de las mesas, sigue proveyendo cantidades importantes de nutrientes. Comparando, 1/4 de litro de leche materna tiene el 75% de la vitamina A que necesita el bebé. En cambio, el de la vaca tiene 36%.
de vitamina C la leche materna, estamos hablando después del año de vida, tienen 60% de los requerimientos de vitamina C durante el segundo año de vida, en cambio la leche de vaca tiene 0% de vitamina C, por eso le tenemos que dar esos juguitos de naranja. ¿Sí? En el segundo año de vida, UNICEF nos dice que la leche materna tiene 95% de vitamina C, 45% de A, 38% de proteína, 31% del total de la energía de lo que un chico necesita por día. Y es una concentración de células inmunológicas. A medida que avanza la edad del bebé, van aumentando en concentración las células inmunológicas que están en la leche de la madre. Y aumenta mucho más en el segundo año de vida. Incluso si el cuerpo de la madre se entera que la madre está por destetar, en ese momento aumenta muchísimo más la producción de células inmunológicas porque dicen, uy, a este chico lo van a destetar, es más posible que se enferme, vamos a fabricar más de estos anticuerpos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de algo que puede ser conflictivo, hablar acerca del desarrollo cognitivo, del ajuste social o de la salud mental de los bebés que son amamantados durante un periodo más largo. Se hizo un metaanálisis Anderson muy importante donde revisó un montón de estudios. Lo que ellos muestran es que hay una mejora en el desarrollo cognitivo y en el ajuste social en chicos que son amamantados más de 2 años. Pero no es esto lo que yo quería mostrar en relación a este trabajo, sino otro comentario que hacen estos autores. Ellos dicen que en investigaciones previas hay mucha reticencia por parte de los investigadores para sugerir la relación entre lactancia materna y salud mental posterior, porque dicen que están preocupados para no crearle culpa a las mamás. Dicen, si nosotros empezamos a decir que los chicos amamantados más tiempo tienen mejor salud mental, las que no amamantaron se van a sentir culpables. Entonces yo me pregunto, cuando ven a una mamá embarazada que está fumando, ¿no le dicen que no tiene que fumar para que la madre no se sienta culpable? O sí se lo dicen y le aclaran, le dan información y la madre, que es una persona adulta, decide qué hacer. Pero por lo menos hay que informarle de los riesgos. Si esta madre tiene más riesgo de tener cáncer de pecho o tener cáncer de útero, si amamanta menos tiempo, ella tiene que saberlo. Entonces sí hay trabajos que muestran que hay mejor salud mental en la vida adulta. Se evaluaron chicos, se los siguió hasta los 14 años y se vio que la menor duración de la lactancia puede ser un predictor de resultados adversos. También se vio que es mejor el desarrollo emocional del niño en un trabajo sobre los beneficios psicológicos de continuar la lactancia materna después de los 2 años y lo mismo en relación al desarrollo psicosocial. Hoy se habló acá también y en otras mesas se hablaba en la otra mesa de chicos prematuros, qué pasa con su desarrollo psicosocial cuando son amamantados. Bueno, esto continúa si el chico sigue tomando el pecho después de los 2 años, va aumentando la duración de la lactancia, es un predictor positivo del futuro desarrollo psicosocial. Y estos autores dicen, sin embargo, no se puede decir que a estos chicos tengan un mejor desarrollo psicosocial porque sean chicos que tengan más educación o un nivel económico más alto. No, porque dicen que las madres que amamantan a sus hijos durante más tiempo suelen ser las que tienen un menor nivel educativo y que provienen de hogares de ingresos más bajos. O sea que no está relacionado este desarrollo con el origen del chico, sino solamente con el hecho de haber tomado el pecho más tiempo. Bueno, también Ferguson hizo un trabajo, a Ferguson le encanta trabajar con estos temas, dice que los chicos amamantados más tiempo tienen mejor relación con sus padres en la adolescencia. Yo no encontré una foto de mis hijos conmigo para mostrar que tenemos buena relación, pero bueno, están mis hijos con mi hermana, ¿qué voy a hacer? Y cuando uno va a un congreso, por ahí se encuentra con algún psiquiatra o alguien que dice, no, el chico va a ser adicto, va a ser alcohólico, de estar mucho tiempo chupando, después va a querer estar toda la vida haciendo esto, con lo que venga. Bueno, hubo unos psiquiatras dinamarqueses que estudiaron 9.000 chicos, por si les parece poco, y vieron que el destete temprano es la mayor fuerza predictiva de alcoholismo a los 30 años. O sea que los siguieron hasta los 30 años, ¿sí? La mitad de los alcohólicos fueron destetados tempranamente. O sea, había 5 variables que influían para que uno vaya a tener un hijo alcohólico. La primera variable es el destete temprano. Esto empezó porque en el año 1800 hubo un médico de la Marina inglesa que en su tesis quiso presentar un trabajo sobre qué pasaba cuando se destetaba temprano al bebé. Y estos psiquiatras dinamarqueses, 150 años después, tomaron esta tesis y la desarrollaron ya con un método científico. Vamos a hablar un poco del crecimiento del cerebro. Es una investigación que hizo la Universidad de Durham.
¿sí? Y estudiaron 128 especies de mamíferos. Entre esos mamíferos estamos incluidos los humanos. Vieron que cuanto más larga es la duración de la gestación, cuanto más dure nuestra gestación, más crece el cerebro de los mamíferos. O sea, el crecimiento del cerebro está determinado tanto por la duración de la gestación como por la lactancia. La longitud del periodo de gestación va a determinar qué tamaño de cerebro vamos a tener cuando nacemos. Y la longitud del amamantamiento va a definir el crecimiento del cerebro después de que el bebé nazca. O sea que depende de cuánto tiempo lo sigamos amamantando, eso también va a influenciar en el tamaño del cerebro del bebé. Los seres humanos que amamantan a sus bebés hasta los 3 años, además de tener estas gestaciones de 9 meses, tienen un periodo muy largo de dependencia necesaria para poder mantener el crecimiento de estos enormes cerebros que nosotros tenemos de 1.300 centímetros cúbicos. También se trabajó viendo la relación entre la duración de la lactancia y el cociente intelectual, ¿sí? Muchos de los que están acá deben conocer a Victoria, sus trabajos científicos son excelentes, ha demostrado que hay mayor potencial intelectual, mayor nivel de estudios, mayor prosperidad económica en la vida adulta. Hoy justamente Keka hablaba en la otra conferencia de cómo un chico que recibe lactancia, un chico prematuro, en el futuro puede tener hasta el doble de sueldo de entrada económica que aquel que no la recibió. Bueno, en este trabajo se muestra muy bien cómo estos chicos tienen mayor prosperidad económica en la vida adulta, aparte de tener más logros académicos, ¿sí? Y hay diferencias significativas entre el índice del desarrollo mental y el tiempo que dure la lactancia. Y hay una relación dosis-respuesta. Cuanto más se lo amamanta, mayor va a ser la inteligencia, por supuesto teniendo en cuenta otras variables. Este es un estudio que se hizo sobre 17.000 chicos, es el estudio más grande que se hizo en lactancia materna, con una evidencia muy fuerte de que la lactancia exclusiva hasta los 6 meses y después prolongada va a mejorar el desarrollo cognitivo de los chicos. Ahora vamos a ver un pequeño video que no pasa. Ahí está. No, pasó y volvió. Volvamos para atrás. Ahí. ¿No larga solo? A ver. Ahí está. Vamos a ver si este chico nos salió inteligente. Bueno, este es un chico que debe haber tomado mucho tiempo leche materna. Él asoció, tuvo pensamiento lateral, dijo, si ahí sale agua le voy a poner un pañal. Bueno, también se relacionó la duración de la lactancia con el lenguaje, cuál es la capacidad verbal que tienen los chicos, la aptitud que tienen en la escuela, la habilidad motora. Se trabajó con casi 4.000 chicos desde el nacimiento y se vio también que a mayor duración de la lactancia las capacidades verbales eran más altas y también la aptitud escolar, y que va aumentando, nuevamente, como decía, dosis-respuesta, con periodos más largos. También las habilidades motoras y el desarrollo temprano del lenguaje van aumentando a medida que más tiempo este chico es amamantado. Esto también se vio en la escolaridad, se asocia un aumento de la escolaridad cuando la lactancia va más allá del año, y no se explica, como decía anteriormente en otro trabajo, por factores de confusión por el nivel socioeconómico, porque según este trabajo los niños más pobres fueron los amamantados durante más de un año. Y acá vamos a ver entonces, no lo voy a tocar porque antes lo toqué y se... Paisajista, equilibrista, profesor, DJ de moda, bailarina, mago de feria, goleador, cocinero, carpintero, presidente de la nación. Elegí el mejor futuro para tus hijos. Amamanta. Bueno, como ven, estos chicos han tenido muchos logros académicos habiendo amamantado. También se vio que en la ansiedad, las lactancias prolongadas están relacionadas con escalas menores de ansiedad en los adultos. En general, estos trabajos se hacen con estudiantes de psicología, porque ellos están ansiosos por llenar test y se vio que estaban menos ansiosos cuando iban a dar exámenes, aquellos que tuvieron lactancias más largas. Y hay un trabajo sobre prevención de depresión, de suicidio y de violencia, que trabajaron en culturas tribales, que vieron que el amamantamiento por 2 años y medio o más previene suicidio, violencia y depresión.
¿sí? Hay una diferencia de 6 meses en el destete. Esa diferencia discrimina a culturas que tienen alto índice de suicidio de las que tienen un bajo índice de suicidio. Si nosotros combinamos estos dos trabajos, ellos apoyan la tesis de que se necesitan 30 meses o más de amamantamiento para optimizar el desarrollo cognitivo del cerebro y para prevenir la depresión y la violencia. También Lane estuvo 15 años haciendo esta investigación, lo cual me dio mucho trabajo porque yo conocí esta investigación cuando él empezó. Y todos los años yo le escribía ahí, Lane, ¿cuándo publicás? ¿Cuándo publicás? Bueno, yo no sabía que iba a estar 15 años siguiendo a las mamás. Finalmente publicó el trabajo y mostró cómo el tiempo que dure la lactancia influía en que estos hijos sean maltratados o abandonados por su madre. Él trabajó con 7.600 madres, las siguió por 15 años, como ya les dijo, y de todos estos chicos, 500 recibieron algún tipo de maltrato, algunos un poquito, otros mucho. Pero dice que los que fueron amamantados más tiempo tenían muchas menos probabilidades de ser maltratados y que cuanto más tiempo fueron amamantados, menor es la probabilidad de que lo maltrate. Y no solo eso, sino que cuanto menos tiempo se amamantaba, mayor era el riesgo de que el maltrato sea severo. O sea, la lactancia está inversamente relacionada con la severidad del maltrato. Bueno, sabemos que tiene beneficios para la salud, de esto se debe hablar mucho. La lactancia hasta por lo menos 2 años protege la diabetes tipo 1. Pero es necesario que este chico siga tomando el pecho hasta por lo menos 2 años para que sea una protección. Lo mismo en relación a la obesidad, se ha hablado acá que hay menos riesgo de obesidad y de sobrepeso en chicos que tienen lactancias más prolongadas, y esto es porque la leche materna, mejor dicho, el amamantamiento ayuda a la regulación del apetito, porque la saciedad nosotros la tenemos regulado por ciertas hormonas, y estas hormonas están presentes en la leche materna. O sea que los chicos que son amamantados pueden ellos mismos regular el apetito y decir, bueno, ya está, no quiero más, ya estoy lleno. En cambio, el chico que es alimentado con biberón no tiene este mecanismo. También disminuye el riesgo de enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae en chicos con lactancia materna prolongada. Si bien las vacas están haciendo publicidad y dicen, den más teta. En la mamá hay menos riesgo de cáncer de ovario, de cáncer uterino, de cáncer de endometrio, de cáncer de seno, de osteoporosis, de artritis reumatoidea, de enfermedades cardiovasculares. Si es diabética, tiene menos necesidad de insulina. ¿Cómo funciona de la osteoporosis? La mujer que amamanta más tiempo tiene menos riesgo de tener fractura de cadera, ¿sí? Porque en el proceso fisiológico de perder calcio los primeros 6 meses de lactancia y volver a recuperarlo después, los huesos de la mamá se reconstruyen y van a quedar más resistentes. Incluso se hizo un trabajo donde se vio que 20 años después del parto, las mujeres que habían amamantado más de 33 meses en su vida, independientemente del número de hijos que tuvieron, tenían más resistencia ósea de la cadera y de las tibias que las que habían amamantado menos de 1 año. Y esto era independiente de factores que influyen mucho en la osteoporosis, como ser el peso de la mamá, la altura, la menopausia, si usó reemplazo hormonal o si la mujer hacía o no hacía actividad física. El solo hecho de haber amamantado más de 33 meses reducía muchísimo que esta mujer tenga osteoporosis. También acá se trabajó con 83.000 mujeres, no sé si les parece poco, para ver en relación a la diabetes mellitus tipo 2. Eran enfermeras, así que ellas no podían decir que no, estaban trabajando ahí, se tomó a 120.000 enfermeras que están, y se evaluó el factor de riesgo para cáncer y enfermedades cardiovasculares y se vio que a mayor duración de la lactancia, menor incidencia de diabetes tipo 2, y por cada año más que ellas amamantaban, disminuía el riesgo de diabetes en un 15%. Lo mismo para la artritis reumatoidea, la lactancia durante por lo menos 13 meses puede reducir a la mitad el riesgo de padecer artritis reumatoidea y también trae una menor prevalencia de hipertensión, de diabetes, de alto colesterol, enfermedades cardiovasculares, según este trabajo de Schwartz. Y bueno, y ahí... Muy bien, termino. Entonces, este trabajo también relaciona duración de la lactancia y cáncer, estudiando en 30 países 47 estudios epidemiológicos, lo mismo para cáncer de ovario, lo mismo para riesgo cardiovascular, amamantando más de 23 meses. Entonces, terminando, porque me dicen se acabó el tiempo,
nosotros, los profesionales de la salud, lo que tenemos que hacer es examinar y ajustar nuestro sistema de creencias. Poder examinar cuáles son nuestros prejuicios, porque solamente entonces nuestra cultura va a empezar a ver la lactancia extendida simplemente como lactancia y no vamos a tener que hablar más de lactancia prolongada o lactancia a los 2 años. Las actitudes sociales son propensas a ser más favorables a medida que el amamantamiento a chicos mayores se vuelve más visible. Por eso lo que sugieren estos autores es usar muchas imágenes para ayudar a normalizar la lactancia prolongada. Por eso mi nuera, siempre que está amamantando a mi nieto, que está en alguna linda posición, me manda una foto. Acá lo tenemos cuando tomaba el pecho a los 2 años. Tengo una que está tomando ahora el pecho 4 años y medio, pero eso no la traje. Bueno, entonces recomiendan que la literatura científica venga acompañado por fotografías, no de bebitos, sino de chicos más grandes tomando el pecho. ¿Y qué nos dice para terminar? Catherine Detroit dice: los profesionales de la asistencia sanitaria, los padres y el público en general tendrían que tomar conciencia de que entre los 3 y los 7 años es una edad razonable y apropiada para destetar a los humanos, por poco habitual que sea en nuestros países amamantar a un niño cuando ya ha dejado de ser bebé. Muchas gracias.